Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. Vamos a hablar acerca del rostro y el poder de la verdad. Hay un texto bíblico en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, donde leemos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No voy a hacer una introducción acerca de este texto, a quién se escribió, quién, su contexto por ahora. Lo que quiero preguntar es: ¿qué cosa es la verdad? ¿Y cómo se muestra la verdad bíblica? Es decir, ¿cómo se muestra la verdad en materia de religión? Lo que quiero preguntar es: ¿cómo sabemos que alguien es mensajero de la verdad? Y nuestro propósito en esta entrega es mostrar que el poder de la verdad es aquel que transforma vidas, que hace a las personas más perfectas en su caminar, que el poder de Dios trabaja con el carácter de las personas, que el poder de Dios es diferente al poder de este mundo. El poder de este mundo está fundado en el tener, el valer y el hacer, pero ese no es el poder de Dios. Lo que es la debilidad en este mundo es lo grande del poder de Dios. Y este texto que hemos leído nos dice que el poder de Dios se echa de ver en las debilidades, no en las fortalezas de este mundo. Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón, algo que lo hacía parecer personalmente débil y enfermo. Y Dios rehusó quitarle el aguijón porque quería revelar su poder en Pablo. Y mientras más débil sea la vasija, más se glorifica a Dios. Bástate mi gracia, la presencia, el amor y las bendiciones de Dios se bastan para ayudar al creyente a atravesar cualquier tribulación. La palabra bastar, arkei, en el griego bíblico, quiere decir la fuerza para soportar cualquier peligro. Ahora bien, durante mucho tiempo yo estuve pensando que la verdad religiosa debía estar acompañada de fuerza y poder, no de debilidad. Que la correspondencia física de la verdad en esta vida era el poder milagroso, maravilloso, sobrenatural.
que si alguien estaba en la verdad, Dios, el autor de la verdad, lo iba a mostrar por medio de respaldar a tal persona en acciones milagrosas. ¿Pensabas que esas acciones milagrosas eran la muestra de que tal persona era verdadera y su fe era verdadera? Por eso, las personas que compartían la misma fe conmigo en esa tradición buscaban, o más bien buscábamos, manifestaciones extraordinarias de poder a costa de sacrificios, ayunos, oraciones, maltratos físicos, cilicios y otros. Queríamos mostrarle al mundo que nosotros estábamos en la verdad por medio de exhibir obras de poder. Por todo lo anterior, los dones extraordinarios eran buscados con vehemencia. Queríamos ver manifestado entre nosotros dones de sanidades, grandes obras milagrosas, para mostrarle al mundo y a los demás creyentes que éramos verdaderos. En ese sentido, el culto especial era un culto donde se manifestaban dichas obras. Así teníamos un culto de milagros, culto de liberación, culto de sanidad, culto de bautismos en lenguas, entre otros. Nuestro llamado era: traigan los enfermos, los endemoniados, vengan a ver las obras de Dios. Gran culto de liberación y sanidad divina. Queríamos y debíamos mostrarle al mundo que éramos los verdaderos exponentes de la fe cristiana. Pero nuestro error estaba en creer que el poder del Evangelio, el poder de la verdad, estaba en la fuerza, en lo sobrenatural, en las riquezas de este mundo, en lo que cubre las debilidades del ser humano, y no en la transformación interior del ser humano que se alcanza cuando éste se somete a Dios y deja de tratar de camuflar sus debilidades por medio de poderes según la grandeza de este mundo. Nuestro error estaba en no reconocer que es en medio de las debilidades donde encontramos a Dios y nos dejamos regenerar por Él. Nuestro error estaba en no ver que el poder de Dios se manifiesta en la transformación de la vida interior, del carácter, que el poder de Dios se exhibe siempre mediante vidas transformadas por su palabra y su espíritu. Preguntamos: ¿sirven los milagros para indicar la verdad? Es común en ciertos grupos pensar que se necesita mostrar milagros para que la gente crea, que la fe de la gente ha de estar basada en hechos extraordinarios que pueden ver sus ojos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: no se regocijen de que mi Padre tiene el poder para curar el cuerpo,
sino más bien que tiene la fuerza para salvar el alma. La verdad que queremos y debemos aprender es que el reino del Padre no se puede construir sobre la base de portentos y curaciones físicas. Cuando los seres humanos son atraídos a nosotros por manifestaciones extraordinarias, muchos de ellos vienen buscando no la verdad y la salvación, sino más bien la curación de sus dolencias físicas y la redención de sus dificultades materiales. El mundo está lleno de sufrimientos y repleto de dificultades materiales. Se debe evitar el peligro de verse obligado a dedicar el tiempo disponible a la solución de tales asuntos, de tal manera que la misión del establecimiento del reino espiritual en el corazón de los seres humanos sufra interferencia o se subordine al ministerio de las cosas materiales. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Andamos por fe, no por vista. La fe es convicción de lo que no se ve, es un discernimiento religioso, interior, no exterior, pues caminamos en la fe y no en la visión. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Ahora bien, hay quienes necesitan ver para creer. Ver para creer es el dicho de muchos que andan de aquí para allá detrás de hechos visibles de poder. Pero, ¿a qué tipo de creencias nos dirige la vista? Pues también los demonios creen y tiemblan. Podemos mencionar casos de los que vieron mucho, pero esto no le dio fe. Israel en su camino por el desierto, ¿cuántos milagros vio y vivió este pueblo, según lo narrado por la Biblia? Sin embargo, siempre estuvo inclinado a la idolatría, la apostasía y la maldad. Judas Iscariote, uno de los discípulos, aquel que entregó al Señor en manos de los sacerdotes, ¿cuántos milagros y señales vio Judas Iscariote? Judas Iscariote, que anduvo con Cristo y vio cuando Jesús realizó milagros, y los principales sacerdotes que preguntaron: ¿qué haremos con este hombre? Porque hace muchas señales. Los líderes judíos confesaron y preguntaron: ¿qué haremos con este hombre, puesto que hace muchas señales? Las señales, los milagros no los ayudaron a creer en lo verdadero. ¿Por qué los milagros no produjeron fe en el pueblo de Israel, en Judas, en los principales líderes? ¿Por qué? Por las falsas expectativas. Porque como muchos hoy estaban esperando el triunfo
temporal y la grandeza material. Porque los celos, la ambición, el orgullo y la avaricia hacen que muchas personas cierren su corazón. ¿A qué tipo de creencias pueden llevarnos los hechos prodigiosos? ¿Al humanismo o positivismo humano y al ocultismo? La superfe, que es fe en ti mismo, en tus posibilidades, nos dice: tú puedes hacerlo, solo tienes que creer. La nueva era, que es ocultismo, dice: si usted cree algo en forma suficiente, será verdadero. Pero el cristianismo dice: esto es verdadero, por lo tanto yo lo creo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creer para ver. Creer. En su libro Su camino a la independencia económica, Arthur Clarke, página 78, en el tema La primera ley, dice: ya que todo debe tener una causa y la causa un efecto, uno se pregunta: ¿cuál es la causa por la que muchos individuos se vuelven ricos? Note, esa es la razón. Bienes temporales, grandeza. Y sigue diciendo el autor: hay muchas razones, pero la primera causa es el pensamiento. Los conceptos mentales, dice, siempre preceden a la acción y al logro material. Por tanto, los pensamientos vienen primero. Y aconseja: desarrolle una conciencia de riqueza personal. Desarrolle pensamientos orientados al dinero. Vea claramente los detalles y los resultados deseados en su búsqueda. Le servirán de cimiento el poder crear imágenes materiales alcanzables. Dirigirá sus acciones y lo llevará a tomar los pasos apropiados hacia el éxito económico. Termina la cita de este autor. Note que lo expresado por este autor se parece mucho a lo que hacen algunos círculos cristianos en la búsqueda de bendiciones. Pero, ¿se puede encontrar la felicidad en pensar? ¿No consiste el asunto en pensar bien? El pensar bien consiste en conocer la verdad y dirigir el entendimiento por el camino que conduce a esa verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la realidad de las cosas. Si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas. ¿De qué sirve discurrir con sutileza o con profundidad aparente si el pensamiento no está conforme a la realidad? Cuando conocemos perfectamente la verdad, nuestro entendimiento se parece a un espejo en el cual vemos retratados con toda fidelidad los objetos como son en sí. Cuando caemos en el error, se asemeja a uno de aquellos vidrios de ilusión que nos presentan lo que realmente no existe.
Cuando conocemos de la verdad a medias, puede compararse a un espejo colocado a tal disposición que, si bien nos muestra objetos reales, sin embargo, esos objetos nos lo ofrece demudados, alterando los tamaños y la figura. Fe en las cosas que piensas o fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué se espera cuando se dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Por qué se espera? ¿Por qué es esperanza? Porque está fundada en la promesa, en lo que Dios ha dicho. El fundamento de la fe verdadera está en la palabra de Dios. La fe basada en el conocimiento bíblico no es débil o superficial. La fe es la virtud por la cual creemos firmemente por la autoridad de la palabra de Dios todas las verdades que Él nos ha revelado. El texto bíblico dice que al que cree todo le es posible. Sí, al que cree todo le es posible. Sí, pero no podemos decidir por cuenta propia lo que queremos creer. Pues debemos creer la verdad y ésta se halla en la palabra de Dios. Buscar la voluntad de Dios no es dudar, es creer en lo verdadero. La oración es un medio para conducirnos a la conformidad con la voluntad de Dios y no un mágico poder para conseguir que la voluntad de Dios se acomode a nuestra voluntad. Vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto y aquello. En resumen, la verdad no se muestra por medio de fuerza y poder. No necesitamos buscar milagros para demostrar la verdad. No debemos creer que es verdad todo lo que enseñan los milagreros o aquellos que poseen dones de fe y milagros. ¿Cómo sabemos que alguien es mensajero de la verdad? Si su verdad puede transformar vidas y hacer a las personas más perfectas en su caminar. El poder de Dios trabaja con el carácter de las personas. El poder de Dios se echa de ver en las debilidades, no en las fuerzas de este mundo. El principio a destacar está claro. La verdad de Dios no está fundada en la fuerza ni el poder según la perspectiva de los seres humanos. La verdad es lo que Dios ha revelado y corresponde con la realidad y no lo que mi imaginación pueda creer. ¿Necesitas ver un milagro para creer? ¿Necesitas pensar positivamente para que las cosas sucedan? ¿Está tu fe basada en los milagros, en lo que tus ojos ven o en lo que tu pensamiento desea? Lo que necesitas es fijar tu pensamiento en lo que dice Dios.
en palabra de Dios, creer en ella, depositar tu confianza en esa verdad. Debemos vigilar y orar al Padre Celestial por sabiduría y juicio, a fin de no descuidar el ministerio espiritual, el afán de dedicar todo el tiempo al ministerio físico. El poder de este mundo está fundado en el tener, el valer y el hacer, pero el poder de Dios se echa de ver en las debilidades de este mundo. Lo que es la debilidad de este mundo es lo grande del poder de Dios. No busque a Dios por los bienes materiales que pueda darte, por el milagro que necesitas en tu vida. Búscalo, porque es quien tiene la fuerza para salvar tu alma, para colocar en ti el espíritu de la sobrevivencia, para poder sobrevivir más allá de este mundo y gozar de las moradas celestiales por toda la eternidad. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.